6 reflexiones breves y luego compartiremos preguntas y, bueno, pues intuiciones que serán compartidas entre nosotros. Bueno, ¿por dónde empezamos? El corazón de Cristo, misterio que se ha de creer. Bueno, que se ha de creer y no solo se ha de creer, sino se ha de amar. Amar. Porque la verdad es que pienso que uno de nuestros pecados principales, de los que estamos aquí presentes, vosotros sabéis de qué cosas os soléis confesar cuando os acercáis al sacramento de la confesión, pero creo que posiblemente una de las cosas por las que más tenemos que pedir perdón y en las que más nos tenemos que convertir es por el hecho de que no tenemos un amor entrañable, de que no tengamos un amor entrañable y profundo, de que hayamos sido educados en una fe, los que somos hijos de unas familias católicas en las que recibimos el depósito de la fe y la revelación de la fe, tenemos el peligro de tener una fe que no tiene el amor entrañable proporcional que debería de tener esa fe. Por eso yo, puestos a decir por dónde empezamos, yo diría que la revelación, el corazón de Jesucristo nos revela cuál debe de ser la respuesta del hombre a Dios. Solamente hay una manera de responder a Dios, es descubriendo que existimos porque hemos sido amados incondicionalmente, somos porque hemos sido amados. Pues entonces la única respuesta proporcional es la de un corazón enamorado. Entonces la pregunta es, a ver, ¿se puede enamorarse de Dios? ¿Eso es posible? Y alguien diría, no, a ver, para enamorarse nosotros somos seres pues muy carnales y en nuestra carnalidad el amor tiene un componente de sensibilidad a través de los sentidos que es imposible enamorarse de un espíritu que no es perceptible en nuestras categorías. Es imposible enamorarse de un Dios al que no podemos percibirle, ¿no? Desde nuestra sensibilidad humana. Bueno, pues héteme aquí. Precisamente por eso, precisamente para eso, ha tenido lugar la encarnación. Héteme aquí. Precisamente por eso y para eso hay un corazón en el que se encuentra, y esta es mi primera afirmación, en el que se encuentra la expresión del Dios enamorado del hombre y el hombre que quiere responder a ese amor de Dios. Fijaros, Dios nos ha creado con un deseo de infinitud. Dios nos ha creado con un deseo de plenitud, que en el fondo es la sed de Dios, el hambre de Dios que está ahí escondida en nuestro corazón, que no sabe muy bien cómo llenarlo, cómo planificarlo. Es de qué manera yo me encuentro, ¿no?, con esa infinitud, con esa plenitud. Y el gran drama que vivimos, todos nosotros en distintos niveles, es que por una parte el deseo de felicidad es compartido en todos. Pocas preguntas habría que se pueden hacer hoy en día sociológicamente que tengan una unanimidad en la respuesta. Y una de ellas es, ¿quieres ser feliz? La respuesta sería unánime. Y luego diría, ¿quieres ser un poco feliz o plenamente feliz? La respuesta sería unánime. Unánime. Ahora, aquí viene un problema. Por una parte el hombre quiere ser plenamente feliz. Por otra parte Dios nos llama a la santidad. Entonces, ¿cómo se encuentra una cosa y la otra? Por una parte, aquí está el hombre queriendo ser feliz y por otra parte, ahí está Dios llamándote a la santidad. ¿Cómo se encuentran esas dos cosas? ¿Están en dos planos distintos? ¿Son como dos niveles que no se encuentran? ¿Tienen escalera interior? ¿Hay comunicación entre una cosa y la otra? A ver, la gran noticia que nos da el corazón de Jesús es que la llamada de Dios a la santidad coincide al milímetro con el deseo del hombre de ser inmensamente feliz. Son dos cosas que conjugan plenamente en el corazón de Cristo. Es como el zapato de la Cenicienta. Ese zapato estaba hecho para ese pie.
ese pie estaba hecho para ese zapato, el deseo de felicidad del hombre y la llamada de Dios a la santidad coinciden plenamente en el corazón de Cristo. Esta es una gran intuición. Fijaros, el catecismo de la Iglesia Católica comienza, antes de decir incluso, de que Dios sale al encuentro del hombre, el catecismo de la Iglesia Católica comienza diciendo que el hombre es capaz de Dios, que tiene deseo de Dios, que puede llegar a Dios. Porque es que si no, ¿qué drama sería? Que Dios quiera revelarse y el hombre no tenga sed. ¿Os ha pasado una vez? Que a mí yo recuerdo que se ha pasado, porque aparte de mi hermano Esteban, que es un año mayor que yo, tengo también una hermana que tiene 6 años menos. Y me acuerdo perfectamente lo que era, pues allí en la infancia, cuando tu madre te decía, ¿no? Le decía, dale de comer a tu hermana, ¿no? Y tú allí con la cucharilla, intentando engañarla, a ver, jugando al avión, para ver si en alguna de esas se despistaba y le metías la cucharilla en la boca. Aquello era una pequeña tortura. Darle de comer y de beber a alguien que no tiene hambre, un problema, un problema. Bueno, eso le debe de pasar a Dios con nosotros, ¿no? Que Dios esté intentando darse y revelarse y tú no abras la boca, madre mía. ¿Por qué? Porque nos ha faltado una clave, que es descubrir que mi deseo de felicidad conjuga perfectamente con lo que hay en esa cucharilla. Eso que está en esa cucharilla responde a mi deseo de felicidad. Cuando el hombre ve que esas dos cosas se juntan, eso es la bomba. Es la bomba. Hemos cambiado de dimensión, ¿no? Bueno, pues el corazón de Jesús es eso. En él se junta el deseo de Dios de que seamos santos y el anhelo del hombre de felicidad. Están los dos conjugados. Y allí se nos dice, ¿es posible enamorarse de Dios? Sí, es posible enamorarse de Jesús. La humanidad de Jesús, esa de la que Santa Teresa estaba tan enamorada, la humanidad de Jesús. Nosotros ni somos iconoclastas, ni tampoco, no tenemos nada que ver con esa teología apofática que no tiene nada, no se puede decir nada de Dios. Dios es verbo, Dios es palabra, Dios es la humanidad de Jesús en la que se nos descubre y podemos enamorarnos de Él, porque tiene rostro, porque tiene palabra, porque tiene corazón, de corazón a corazón. Esa sería, ¿no?, la primera gran manifestación que hoy queremos hacer aquí, en este lugar tan emblemático. Segundo punto, es que el corazón de Jesús es la respuesta definitiva que necesitábamos para superar la crisis del sentido que vive la modernidad. Porque la modernidad está hecha un lío. Está hecha un lío pensando que esa visión teocéntrica que existía en el medievo es incompatible con la visión antropocéntrica, porque si tú pones a Dios en el centro de todo, a ver, entonces el hombre no es nada, es un gusano, el hombre no tiene libertad. ¿Cómo se va a poder ser libre si hay un Dios que lo decide todo? A ver, tú no eres nadie, La soberanía de Dios y la libertad del hombre son dos conceptos que no se casan. Y ese es el gran problema de la modernidad, ¿no? Quítate tú para que me ponga yo. Nuestro querido Papa Benedicto XVI creo que ha sido un don de Dios para hablar, reflexionar sobre esta aparente lucha, ¿no?, entre la visión antropocéntrica y la visión teocéntrica. Y es tremendo. Yo, por ejemplo, el día 15 de agosto de este año prediqué allí en la Basílica de Santa María en San Sebastián. Era el 15 de agosto, por ejemplo, lo que fue aquella Revolución Francesa en la que Napoleón llegó solemnemente a derogar, ¿no?, la fiesta de la Asunción de María el 15 de agosto para celebrar la fiesta de San Napoleón. A ver, eso lo hizo Napoleón. Después de que la Revolución Francesa también hubiese quitado a Notre Dame de París y poner la diosa Razón. Vaya lío, señores, tienen ustedes, o sea, vaya lío, como quítate tú que me pongo yo. ¿A dónde vas tú? Luego el pobre Napoleón murió pidiendo confesión,
pidiendo confesión, después de haber sido el enemigo del más pertinaz que aparentemente haya tenido la historia de la Iglesia en algún momento, ¿no? Y cuando sus ministros se escandalizaban y le decían, ¿pero a dónde vas? Que vamos a hacer el ridículo después de toda la vida luchando contra la Iglesia, pues ahora resulta que vas a morir aquí pidiendo confesión. Y él pronunció una frase de esas inolvidables, ¿no? En las que él dijo, mira, ¿por qué os sorprendéis? ¿No sabéis que las saetillas, las frases hechas, desafían todo? Pero que solo los imbéciles desafían el misterio. Anda, venga, dejadme con el cura. A ver, esa es la realidad de la modernidad. Y en Francia se sigue celebrando el 15 de agosto la Asunción. Y ya hemos visto cómo ha reaccionado Francia cuando Notre Dame de París pues, tuvo esa gran catástrofe, ¿no? Es decir, ese sufrimiento que tiene el mundo, ¿no? Entre o visión o cosmovisión teocéntrica o cosmovisión antropocéntrica ha sido absolutamente superado por el corazón de Cristo, por esas revelaciones de Jesús a Santa Margarita María, que por cierto tengo el honor de tener en este pectoral una reliquia de Santa Margarita María de Alacoque. Esa mostración de amor en la que el Todopoderoso se muestra en la imagen de un corazón tocando la puerta y diciendo, me abres la puerta, me amas. Es impresionante, ¿no? Pero este no era el que venía a aplastarnos. Este no era el que venía a aplastarnos, el que era incompatible con la libertad humana y de repente viene y te pide tu amor, te mendiga tu amor. ¿Cómo es esto, no? Es decir, la visión cristocéntrica supera completamente esa dicotomía de o teocentrismo o antropocentrismo. Está totalmente superado en la encarnación de Jesucristo. En Jesús, en el corazón de Cristo, Dios y el hombre están en el centro. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios, Dios ha incluido al hombre en el centro de la cosmovisión de la vida, en Jesucristo. Tercer lugar, tercer aspecto para subrayar. El corazón de Jesús nos está subrayando lo que es más el don más precioso de Dios después de la creación. ¿Cuál es el don más precioso de Dios después de la creación? A ver, la revelación. Es el don más precioso. Dios no solo nos ha creado, sino que se ha revelado. Y os voy a decir una cosa, la frontera entre la creencia y la increencia en nuestros días no está como los años 80, los años 70, entre pues los ateos y los creyentes. En aquel tiempo esa era la frontera, pero hoy en día no. Hoy en día la frontera entre la creencia y la increencia está en yo creo en que Dios ha hablado, creo en que Dios se ha manifestado, o sea, Dios se ha revelado o no se ha revelado. Eso es lo que distingue actualmente la creencia y la increencia. Hay gente que dice, sí, que cree en un ser, yo que sé qué es eso, ¿no? Una energía. Pero esa no es la creencia, esa no es la frontera entre la creencia y la increencia. La frontera es la revelación. El tema clave es la revelación. Dios ha tenido la misericordia no solo de llamarnos de la nada a la existencia, sino de habernos también llamados de ser criaturas a ser hijos de Dios. Ese salto es muy superior al de haber pasado a ser de la nada al ser. Pasar de ser una criatura a ser hijo de Dios, a ver, ese salto es infinitamente superior. Por eso creo que el corazón de Cristo está manifestando, yo te hablo de corazón a corazón, no hay secretos entre tú y yo. A ti te llamo amigo, porque todo lo que el Padre me ha comunicado, te lo he comunicado a ti. Es la revelación. He descubierto por ahí una frase de San Agustín, que es un crack San Agustín, es un crack, es impresionante, ¿no? Una frase de San Agustín que dice, ¿no? El corazón de Dios es la Biblia. ¡Oh, vaya expresión de San Agustín! Vaya expresión, ¿no? Que está hablando de cómo las entrañas de Dios se te comunican en la revelación. Por eso, permitidme que subraye una cosa, y es, tenemos que ser enamorados de la revelación.
enamorados de ella. Y estamos ante un peligro de involución en el momento presente, en esta nueva era. Me parece importantísimo el documento que la Conferencia Episcopal Española ha publicado a inicios de este año sobre orientaciones doctrinales sobre la oración cristiana. Estamos en un peligro de involución, retrotraernos más de 2000 años como si Jesucristo no se hubiese revelado y comenzar a intentar, ¿no?, acercarnos a una trascendencia sin revelación. Y eso es un drama, es una involución disfrazada de modernidad, una involución, ¿no? La nueva era tiene de nueva el nombre, porque no es sino una vieja metástasis, es una metástasis del viejo gnosticismo. Es una sustitución de la gracia de Dios por una energía. Oye, la energía es otra cosa, hasta da calambre, A ver. La gracia no da calambre, La gracia te da intimidad con Dios. Por eso yo creo que hay que estar atentos, ¿no? Porque Dios llevó a cabo su revelación, llegado la plenitud de los tiempos, dice así, ¿no? Llegada la plenitud de los tiempos, toda la historia anterior de la humanidad, desde el hombre de Cro-Magnon, fíjate bien, todo estaba preparando la plenitud de los tiempos en Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera, ¿no? Acordaos de aquel encuentro de Jesús con la samaritana y le dice, mira, mujer, a ver, la salvación viene de los judíos, ¿sabes? Pues ahora, pues anda que Jesús no habló claro. Anda que Jesús jugó o no jugó con las teorías del pluralismo religioso. Le dice, mira, la salvación viene de los judíos, déjate de historias. Todo estaba preparado, ¿no? Dios había elegido un pueblo para a través de él llevar la revelación al mundo entero. Y llegada la plenitud de los tiempos, vino el Hijo de Dios en su encarnación y es el momento central de la historia. Y hemos comenzado a contar la historia desde el año cero, desde la llegada de Jesucristo. Y ahora de repente nos vamos a olvidar de la revelación y vamos a empezar a buscar la trascendencia en no sé qué energías interiores. Pero hombre, o sea, fijaros qué drama es esto. Qué drama es no valorar el don de la revelación de Jesucristo. Solo Cristo es el enviado del Padre. Solo Cristo es Salvador. Solo Cristo salva. La declaración Dominus Jesus, realizada en el año 2000, cuando se cumplían 2 milenios de la llegada de Dios a nosotros, fue clave para recordarnos lo que ya obviamente estaba dicho, ¿no? Estaba dicho de una y otra manera, pues en la fe de la Iglesia, que Cristo es Salvador. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva, repito. Por lo tanto, a ver, ¿se podrán salvar también los que son miembros de otras religiones? Sí, podrán salvarse en la medida que sean fieles a lo que han conocido en su conciencia. Pero ojo, les salvará Jesucristo, Ya lo sabrán después de muertos. Ya lo sabrán. Pero obviamente les salva Jesucristo. Solo Cristo es Salvador. Cuarto aspecto que creo que es importante también subrayarlo, ¿no? Este Cristo, este corazón de Cristo, está extendiendo su reinado entre nosotros. El reinado de Cristo se expande ininterrumpidamente. El corazón de Cristo es una sístole y diástole, nos introduce en su intimidad, como estamos aquí en este lugar, y nos envía. Sístole y diástole es el reino de Cristo realizándose continuamente. Y creo que es importante el que nos demos cuenta de que existen 2 peligros de signo opuesto. Uno sería el peligro de que uno entendiese el reino de Dios, la salvación meramente como una empresa intimista en la que yo en esta vida estoy para buscar mi salvación en la vida eterna y para eso el resto de las cosas pues veo cómo me sirven para ese fin y me despreocupo de lo que acontece en el mundo, me importa poco lo que acontece en el mundo porque mi único fin es mi salvación personal, entendida en el sentido intimista y desligado de mi vocación
de comunión con el resto del mundo. Sería una visión absolutamente errática. Y por el lado contrario, también existe hoy en día, ¿no?, pues otro error, que es el de confundir el reino de Dios con una salvación intramundana. Intramundana, ¿no? ¿Qué significa el reino de Dios? Pues humanizar. ¿Qué significa, no?, evangelizar? Humanizar. Pero sin esa dimensión trascendente de la que nos habla el Evangelio, la que se nos recuerda que estamos llamados a la vida eterna y que existe el riesgo de la condenación o la perdición eterna del hombre. Y ese riesgo de reducir el Evangelio a una mera humanización existe. No hace mucho estaba con un grupo de niños allí, ¿no?, en una visita de esas pastorales, y le pregunto a uno: a ver, ¿qué es ser cristiano? Y me dice: reciclar. Entonces dije: no, si no hay como la boca de un niño, no hay como la boca de un niño para hacer un retrato de la realidad, porque te lo hacen 2 pinceladas rápidamente, ¿no? Diciendo: pues ya me ha quedado claro un poco, ¿no?, pues cómo ha ido la catequesis esa, me ha quedado claro. Entonces, a ver, existen esos 2 riesgos. Existen los 2 riesgos, por un lado y por el otro, ¿no? El riesgo de entender la salvación como un intimismo mío, ¿no? Me preocupa mi vida eterna, el resto del mundo que se hunda. O reducir, ¿no?, pues el reino de Dios a unos valores éticos que generalmente suelen coincidir con los que están políticamente bien considerados y ser políticamente correctos. Con nosotros no coinciden casi nunca. A ver, el corazón de Jesús en esa sístole y diástole, en esa gran batalla por la instauración del reino de Dios, con la doctrina social de la Iglesia en nuestra mano, conlleva que todo lo que acontece en este mundo, todos los sufrimientos de este mundo, todas las injusticias de este mundo, tocan la puerta de nuestro corazón, y el amor de Cristo está llamado a impregnarlo todo. Todo es importante en el reino de Dios. Las relaciones laborales, las leyes que rigen nuestra sociedad, todo está impregnado por la doctrina social de la Iglesia, porque el corazón de Cristo, el reino de Dios, no es un apartado distinto de la vida misma. La vida espiritual, y recuerdo aquí a nuestro querido padre Mendizábal, la vida espiritual no es una vida distinta a la vida real, es la misma vida, porque no hay más que una vida, no hay 2 vidas. La vida, digamos, por lo civil, y la vida espiritual. A ver, no hay más que una vida. La vida espiritual no es sino la vida misma vivida en el Espíritu de Cristo, impregnando todas las realidades del corazón de Jesús, de ese amor del corazón de Cristo. Pero teniendo muy claro que todo ello, esa transformación del mundo, está totalmente destinada a que nuestra meta es el cielo. Ojo, nuestra meta es el cielo, nuestra meta es la vida eterna, y cualquier otro planteamiento intramundano que nos lleve a olvidar de que nuestra meta definitiva es la salvación es un timo. Vamos a ser claros, es un timo, porque es un engañarnos de cuál es el destino eterno de nuestra vida. Yo el año pasado, así un poco intentando a veces que llegas a la prensa a ver si dices algo que sea un poco significativo y que toque un poco los corazones. Se me ocurrió escribir 2 artículos distintos ahí en el Diario Vasco con un par de meses de diferencia, ¿no? El primero, intentando subrayar esto de que el reino de Dios impregna todo en esta vida y que nos interesa todo y nos importa todo y nos duele el mundo y sufrimos por el mundo, ¿no? Intentando subrayar eso, el primer artículo tenía el título de ¿hay vida antes de la muerte? Que es una pregunta importante, ¿eh? ¿Hay vida antes de la muerte? Porque verdaderamente a veces, cuando no tenemos claro pues que Dios nos ha dado una vocación en esta vida, al final no es que dudemos si hay vida después de la muerte, es que comienza a no haber vida antes de la muerte. Y el segundo artículo, queriendo subrayar el otro aspecto, ¿no?, el aspecto de la escatología trascendente, el otro artículo tenía el siguiente título, ¿no? ¿Qué planes tienes para después de tu muerte? Que también esa pregunta hay que hacérsela. A ver, ¿tú qué planes tienes, no?
¿Te lo has pensado alguna vez? ¿O cómo es la cosa? A ver, yo creo que las dos preguntas son importantes, ¿no? ¿Hay vida antes de la muerte? Y segundo, ¿y qué planes tienes para después? Porque ambas cosas forman parte de esa vocación a que el reino de Dios sea el quehacer de nuestra vida. Quinto lugar. En quinto lugar es el corazón de Cristo nos introduce dentro de Él, pero salimos fuera de Él, no salimos solos, salimos en comunión. En esa sístole y diástole entramos solos y salimos en compañía. Salimos siendo iglesia. Salimos siendo iglesia, ¿no? El corazón de Cristo es un milagro de comunión. Y es verdad que nuestra cultura se caracteriza por ser súper individualista, cada uno a lo suyo. Venga, coge tu móvil, ciérrate en tu burbuja. Pero el corazón de Jesús genera comunión, genera iglesia entre nosotros. Y nosotros evangelizamos como un cuerpo, no individualmente. La iglesia es y actúa como un cuerpo, como el cuerpo místico de Cristo. Y esta no es mi batalla, mi historia. Esto es muy importante. Que un obispo, por ejemplo, diga, a ver, esta no es mi batalla, Señor. Yo aquí estoy dentro de esta familia que es la iglesia, pero esta es tu batalla. Yo no me poseo en propiedad, soy un enviado, soy hijo de obediencia. Muy importante. Si uno se piensa que esta batalla es suya, ¿dónde va él? Incluso cuando uno fracasa, cuando las cosas no le salen como él hubiese deseado que fuesen a salir, bueno, pero la iglesia no soy yo, la iglesia es más amplia. A mí mi fracaso no me deja hundido, ¿sabes? No me deja hundido porque me he enterado que en tal sitio se está convirtiendo mucha gente y me he enterado que el otro, y mi fracaso a mí no me deja hundido porque no es mi batalla, ¿sabes? Recuerdo que siendo todavía párroco de Zumárraga, un domingo en la misa de niños se me ocurrió, dice, voy a poner un poco en crisis a la gente, ¿no? Y entonces les dije a los niños, a ver, ¿tú qué prefieres? ¿Tú qué preferirías? ¿Perder el partido de fútbol? ¿Perder el partido de fútbol 4-3, pero tú has metido los 3 goles? ¿O ganar 1-0, pero tú has estado en el banquillo? Y claro, les puse en crisis y... joder, tú eras, ¿no? A ver, perder 4-3, pero yo he metido los 3, ¿no? O ganar 1-0, pues yo estaba en el banquillo, ni siquiera, ¿no? Claro, un chaval ahí todo tímido, me dice, yo perder. Digo, no, es verdad. Claro, yo le puse ese ejemplo porque les quería llevar un poco a entender, a ver, es que este partido no es mío, es la iglesia entera la que evangeliza. Aquí yo no quiero, o sea, una condición para poder ser evangelizador es tener claro que la gloria es de Cristo, la gloria es de Dios. Y Él llevará a su término esta gran batalla. Uno será el que siembra, otro será el que riega y al final Dios coronará su obra. Y la victoria no es mía, es de Cristo, y yo no me quiero apropiar de ella y no me poseo en propiedad, formo parte de un cuerpo místico que es la iglesia. Es tan importante esto, es tan importante. ¿Cuánta gente hay que algo le sale mal y se viene abajo y lo abandona todo? Pero ¿tú qué buscabas? Te estabas buscando a ti mismo, mal que te pese, te estabas buscando a ti mismo, no eras consciente de que eras un hijo de la iglesia. Y por último de los puntos, le tengo delante mío, el corazón maternal. Estamos bajo el corazón de Cristo, pero el corazón maternal de María es clave para revelarnos el misterio del corazón de Cristo. ¿Por qué? Porque nos hace entender qué significa, primero, totus tus. A ver, el camino concreto elegido por Dios para la salvación del mundo podía haber sido otro, pero fue el que fue, nacido de una mujer. Y Dios quiso vivir la experiencia de ser totalmente de María. Dios fue un totus tus. Jesús a María le dijo totus tus, María. Jesús era totalmente de María. El niño Jesús era totalmente de María. Y desde esa experiencia del totus tus,
nos revela cómo su corazón es totalmente del Padre. Ahora bien, nosotros estamos llamados a ser totus tus, totalmente de María, para así aprender a ser totalmente del Padre. Ella ha sido una escuela del corazón indiviso, la escuela de cómo se entrega un corazón plenamente a María, y ella nos enseña a ser plenamente de Dios. Totus tus María, porque tú con tu corazón indiviso, que ese es un gran milagro, un corazón indiviso. ¿Sabéis qué milagro es eso? ¿Sabéis cuánto sufrimos por tener el corazón dividido? Por no ser íntegros, porque que sí que quiero ser santo, pero ¿sabéis cuánto sufrimos por eso? María es la gran escuela que en el totus tus ella nos enseña a ser plenamente del corazón de Cristo. En segundo lugar, María es corredentora. Hay que darse cuenta de qué significa esta palabra, ¿no? La sangre de los hijos corre por las venas de la madre. Sí, la sangre de los hijos corre por las venas de la madre. Y si la sangre del hijo ha sido derramada por nosotros, de alguna manera también se ha vertido la sangre de la madre. Por eso Simeón le dijo, no, y a ti una espada te traspasará el corazón. La lanza de Longinos no se detuvo en el corazón del hijo, sino que atravesó también el corazón de María. Y entonces ella es la que acoge la redención y también participa de ella. Y a nosotros nos enseña a acoger la redención y a participar también en la redención. Y acordaros de Colosenses 1:23, me alegro de los sufrimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Mira, ese agobio que tú tienes ahora mismo dentro de ti, dices, ¿es usted adivino? No, es que conozco la condición humana. Ese agobio que tienes tú ahora mismo, que yo también tengo, esos agobios que tenemos están llamados a participar de la redención de Cristo. Esas tribulaciones de Cristo son también las nuestras, y las nuestras están integradas en ese deseo. Todos los asistentes en este congreso estamos llamados a unirnos a la pasión de Cristo. Y tenemos que hacerlo, y quiero concluir de esta manera, recibiendo de María en esa educación materna, ¿no?, que educa a sus hijos, y todos hemos sabido lo que es una madre que nos enseña a rezar, nos enseña a decir plenamente las cosas. Yo recuerdo de mi infancia, como cuando nuestra madre comulgaba, pues ella se ponía de rodillas, y yo, que era un canajo, no sé qué años tendría 4 añitos o lo que sea, 5, ¿no? Estaba de pie, y ella le hacía la oración a Jesús de acción de gracias, pero se la hacía a mi oído, ¿sabes? Le rezaba a Jesús, pero en mi oído. Joder, aquello era tremendo, ¿no? Ese momento en el que tu madre te estaba introduciendo en su relación íntima con Dios. Exactamente eso hace María. Exactamente eso es lo que ella hace, ¿no? Te está diciendo al oído lo que es su acto de confianza. Entonces, pues, mirad, hay una advocación a María, que es la de reina de la infancia espiritual, que sé que muchos de vosotros o algunos de vosotros sois devotos de esa advocación, ¿no? María, reina de la infancia espiritual, en la que ella nos enseña a hacer el acto de confianza. Como niño pequeño le suplicamos ante nuestra necesidad, muestra tu maternidad, madre, ¿no? María, eres madre de la infancia espiritual, enséñanos, ¿no?, a pronunciar el in te confido, en ti confío. Enséñanos a confiar en tu Hijo, ¿no? A vivir con plena entrega, entregados a tope y nada de voluntarismo, que eso parece contradictorio, ¿no? Pues es posible. Es más, solo así es posible entregarse a tope. Entregados a tope y nada de voluntarismo. En el santo abandono, para que ella nos enseñe a decir
en vos confío, en ti confío, corazón de Jesús. Bueno, pues lo dejo aquí y tenemos ahora pues un momento de diálogo. El corazón de Cristo, como el corazón del Señor toca nuestro corazón. A mí me gustaría que nos contara un poco, con alguna pincelada, brevemente, porque además aquí hay gente joven, como conocemos al Munilla obispo, nos gustaría saber cómo era un poco el Munilla joven. ¿Qué fue de aquel chico de 12, 15, 16 años donde se está jugando el partido de la vida para que su corazón, el de aquel chico, fuese tocado por el corazón de Cristo? ¿Cómo es más o menos el inicio de su vocación, o dicho de otra forma, que hace un chico como tú en un sitio como este? Bueno, la verdad es que recuerdo, ¿no?, haber compartido así cómo es tu vocación, cómo fue tu vocación, etcétera. Bueno, recuerdo pues en algún contexto, ¿no?, de pastoral juvenil haberla compartido. Pero bueno, puedo decir que en mi vida pues una clave, sin duda, ¿no?, es la clave familiar, la clave familiar, pues en la que uno recibe una fe en unos años en los que claramente ya pues toda esta gran crisis de secularización, especialmente pues en algunos lugares como el País Vasco, estaba ya muy introducida, y yo recuerdo obviamente tener conciencia de ser un joven, un adolescente creyente en medio de un contexto en el que tú eras el bicho raro. A ver, esto está claro, yo tuve conciencia desde el primer momento de que tú eras sociológicamente eras el bicho raro. Iba a un colegio religioso, por cierto, un colegio del Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús siempre ha rodeado la historia de mi vida, ¿no? Y recibíamos una buena educación, pero es verdad que ya en aquel momento, pues la identificación de los que nos confesábamos seguidores de Jesús era minoritaria. Éramos claramente un pequeño grupo, muy identificado, muy marcado, ¿no?, que también nos hizo mucho bien. Pues, por ejemplo, el habernos juntado todos los sábados a preparar la Eucaristía dominical y hacer una lectura creyente de la palabra y participar en la Eucaristía desde esa experiencia, ¿no? También el haber todos los sábados a la tarde haber participado con las conferencias de San Vicente de Paúl, de distintos apostolados. Fíjate, íbamos a la cárcel de Martutene siendo menores de edad, que hoy en día eso es impensable, que un menor de edad puede ir a la cárcel ahí a echar cine a los presos. Incluso me tocó un motín dentro de la prisión y hasta me quemaron el caballete donde ponía yo la máquina para echar cine, ¿no? O sea que hemos vivido algunos líos, ¿no? Algunas batallas hemos vivido por ahí, ¿no? Bueno, los ejercicios espirituales fueron claves. Teníamos un capellán que nos invitó a hacer ejercicios espirituales, y eso fue quizás la imagen que yo descubrí del sacerdocio, porque todo el mundo tiene una imagen sacerdotal, ¿no? Entonces la mía fue la del sacerdote impartiendo ejercicios espirituales. Y yo dije, qué potencia, o sea, qué capacidad de iluminar la vida, ¿no? O sea, me parecía los ejercicios espirituales, aparte de ser una llamada a la conversión, sin yo darme cuenta para nada, me estaban dando de imagen satánica. Bueno, y entonces cuando estaba yo hicimos unos ejercicios espirituales. Bueno, pues la verdad es que el sacerdote dio una charla sobre la vocación. Como yo tenía muy claro que yo no iba para cura, y se me había ocurrido en mi vida eso, pues me acuerdo que nos dio unas citas sobre pasajes evangélicos de la vocación, y se la pasé a un compañero mío que sabía que iba para cura, que es cura actualmente, y le pasé el papel, porque se quería tener uno de repuesto, ¿no? Y yo esa meditación ni la hice. Y terminada la misa, el sacerdote se le ocurrió, estábamos en ahí cerca de San Sebastián, se le ocurrió poner un brasero con carbones ardiendo delante del altar. Y nos dijo que, a ver, que en el momento del ofertorio se repartieron papeles y boli, y cada uno tenía que escribir en el papel pues sus compromisos, sus convicciones después de los ejercicios, y levantarse en el ofertorio y echarlo para quemar en el brasero. Y yo veía que la gente iba a escribir cosas, y yo decía, ¿y yo qué pongo?
A misa ya voy, ¿eh? El rosario ya lo rezo. Y digo, pongo que voy a hacer un Vía Crucis por las mañanas. Digo, sí, pero igual no lo hago, ¿eh? Entonces no sabía qué poner. Y me acuerdo que me quedaba el último. Entonces ya un poco nervioso, me acuerdo que firmé José Ignacio y lo entregué en blanco. Esa fue la víspera de mi cumpleaños, fíjate, ¿eh? Llegué a casa y por primera vez en mi vida me vino con una contundencia la posibilidad de que el Señor pudiese querer de mí y yo fuese sacerdote. Madre mía, o sea, con una fuerza tremenda, que era algo que por una parte me costaba tremendamente porque me rompía todos los planes que yo ya tenía dados. Era como algo que me sangraba el corazón ante tal posibilidad, por todas tus ideas te has apegado, ¿no?, a un ideario, a un plan tuyo que te has hecho. Pero por otra parte me daba una paz y una alegría tan fuerte que dije, ¿cómo es posible que algo que me hace sufrir tanto me dé tanta paz y alegría? A ver, ¿cómo es esta zarza que se arde y no se quema? ¿Cómo es esto? ¿Eh? Y me acuerdo que dije, esto tiene que ser de Dios, si no yo explico esto. Y se lo dije a mi madre esa noche, fíjate, ¿eh? A esa que me había hablado al oído, ¿eh?, de pequeño, ¿no? Y al día siguiente se lo conté a los de clase, ¿eh? O sea, la verdad es que mi vocación fue así, fue digamos, de tirar. Supongo que sería un poco bruto, me di cuenta que aquel papel que yo había firmado José Ignacio, pues obviamente había tenido consecuencias, ¿sabes? Bueno, yo he entendido que en esta vida hay dos maneras de rellenar un cheque. Lo he dicho muchas veces esto. Uno puede rellenar un cheque, pues eso, ¿no? Pone la cantidad, el lugar, no sé, pues el nombre, ¿no? Y vas delante de Dios y le dices, ¿me lo firmas? ¿Eh? Otra cosa es que tú lo firmes a Dios, me lo rellenas, ¿eh? Es un poco distinto. Pero obviamente solamente esta es la forma de rellenar las cosas. Todo lo demás tiene algo de... no sé, o sea, que esa es un poco que como ves es un poco sui generis, ¿no? Cuando fui al seminario tenía la curiosidad de saber cómo había sido la vocación de los demás. Oye, ¿cómo ha sido tu vocación? ¿Cómo ha sido la tuya? ¿No? Porque, a ver, no sé. Y descubrí que todas eran distintas, que todas eran distintas. Eso sí, tenían algo en común, ¿no? Algo en común, que es que cuando Dios te llama, aunque te rompa los esquemas y te deje con la pierna quebrada, te da una paz y una alegría que solo puede venir de Él. Bueno, os recordamos que podéis seguir escribiendo las preguntas. Ahora tenéis la oportunidad de preguntarle lo que queráis. Tened cuidado al poner vuestro nombre porque ya sabéis lo que os puede pasar. Bueno, dice el Papa siempre que los jóvenes han de ser los verdaderos protagonistas y predice que los jóvenes han de ir delante del tren o si no es el vagón de cola. Pero sin embargo vemos que hoy en día los jóvenes cada vez están de todo, en un momento en el que precisamente tienen absolutamente a su alcance todo lo que quieran. ¿Qué les pasa a los jóvenes de hoy en día que han perdido la alegría? Bueno, la verdad es que es obvio que que estamos experimentando en este momento, como uno lo puede tener materialmente hablando todo y sentirse absolutamente vacío. Eso es posible, ¿eh? Los oyentes de Radio María ya me habéis escuchado que hace 2 o 3 semanas compartí ahí por la radio una intuición que me pareció muy potente de un meme que me llegó, en el que venía a explicar un poco cómo son los ciclos de la historia. Entonces explicaba la historia como en 4 ciclos, y son los siguientes. Decía, los tiempos difíciles dan a luz gente fuerte. Eso está claro. Mira Juan Pablo II, mira, yo veo a mi madre. Los tiempos difíciles dan a luz gente fuerte. En segundo lugar, la gente fuerte, la gente madura, da a luz buenos tiempos de prosperidad, de desarrollo. En tercer lugar, pero en los buenos tiempos
dan a luz gente débil, gente débil. Claro, la prosperidad, todo nos va bien, no hemos luchado por la vida, todo se nos da hecho. Los tiempos buenos dan a luz gente débil. En cuarto lugar, la gente débil da a luz tiempos complicados, tiempos difíciles. Claro, la gente débil da a luz tiempos complicados. Y finalmente se cierra el ciclo. Y los tiempos complicados dan a luz gente fuerte, ¿no? Entonces cogí esto, lo mandé a redes sociales con la siguiente pregunta. ¿En cuál de las 4 fases te parece que estamos actualmente, sabes? Bueno, y fue tremendo, digamos, la cantidad de reacciones, de respuestas. Bueno, entonces, mayoritariamente la gente venía a decir, ojo, los tiempos fáciles, los tiempos de prosperidad han dado a luz gente débil. Y también otros decían, no, estamos ya en la siguiente. La gente débil está dando a luz tiempos complicados. Y algunos, los más optimistas, decían, bueno, los tiempos complicados están dando a luz de gente fuerte. O sea, esos eran los más optimistas, ¿no? Pero fue algo muy interesante, ¿no? Esa experiencia de interactuar un poco en redes desde esa reflexión. A ver, yo creo que obviamente las nuevas generaciones se caracterizan por ser fundamentalmente frágiles, débiles. ¿Por qué? Porque hemos vivido rodeados de un bienestar en el que todo se nos ha dado hecho, no hemos tenido la conciencia de lo que es luchar en la vida. Claro, yo le veo a mi madre, y claro, pues esa fortaleza interior que ella tiene, pues es que es hija de un tiempo, de una historia, ¿no? Claro, me veo a mí y digo, madre mía, menudo escalón que hemos bajado, Le veo a mis sobrinos y digo, pero bueno, como sigamos así, pues claro, o sea, obviamente el bienestar es ambivalente, ya lo dijo Jesús. O sea, Jesús nos previno del riesgo de las riquezas, de la vida fácil. Entonces yo creo que en gran medida, uno de los temas claves, ¿no? De los temas claves en la crisis de la fe, pues es que, claro, hemos sustituido nuestro ideal último, ¿no? De Dios, pues por el bienestar, por el vivir cómodamente, fácilmente. Hemos sustituido las grandes preguntas de la trascendencia, en vez de, pues yo que, pues cuál es mi perspectiva de la vida, ¿no? Pues por lo inmediato, pues tienes el iPhone nuevo, te has comprado el iPhone último, o sea, ¿y qué plan tienes para este fin de semana? Creo que, claro, obviamente el tema es complejo, pero pienso que esto, o sea, que seamos conscientes de cómo de alguna manera, ¿no? Esta época de bienestar, de materialismo, de consumismo, de hedonismo. Recuerdo un misionero que me visitó y claro, él me decía que estaba impresionado cada vez que venía a España y veía en su propia familia cómo iba evolucionando la cosa. Decía, ¿usted se cree que yo vengo a España, veo mi familia y digo, madre mía, ¿cómo va esto, no? Y me decía, desengáñate, José Ignacio, porque mientras que, o sea, esta cultura del bienestar, ¿no? Sea la preponderante, eso va de alguna manera a seguir, esa crisis va a seguir profundizando. Y obviamente las conversiones tendrán que tener lugar no por influjo social, sino por el tú a tú, por encuentros personales, que alguien les rescaten de esas tendencias culturales que les fagocitan. Las tendencias culturales son como un tsunami, tienen algo de tsunami, ¿no? Y obviamente de ellas se puede salir personalmente, pero tiene que ser un encuentro personal con Cristo potente, profundo, ¿no? Para que uno pueda salirse, ¿no? de ese ser abducido por la tendencia social. Aquí también hay padres de familia, bueno, y también hay gente que acompaña a padres de familia y la pastoral familiar. Yo soy padre de familia, tengo 3 niños pequeños y el mundo de hoy ciertamente es hostil a nuestra forma de vida, como queremos vivir en casa. Nuestros niños pues ya tienen amigos cuyos padres a lo mejor no viven como nosotros pretendemos vivir. Pues conceptos como el matrimonio, la fidelidad, la complementación entre hombre y mujer, educación afectiva, sexual, religiosa. ¿Cómo podemos los padres de familia hoy
vivir esa fe en casa sin que nuestros hijos nos miren como si fuésemos unos marcianos. ¿Qué nos puede decir? A ver, yo creo que es muy importante, ¿no? Básico, que una familia genere un nivel de convivencia fuerte, en el que existe tiempo de convivencia, de manera que nos pese en nuestro interior más la familia que otro tipo de ambientes sociales, ¿no? Yo creo que en el fondo hay dos tipos de niños o de adolescentes: aquellos a los que les pesa más la familia que la calle, o a los que les pesa más la calle que la familia. Chesterton, en una de sus genialidades, ¿no?, decía él que una familia fuerte es como un estado independiente. Decía, es una frase potente esa, ¿eh? Decía, una familia fuerte es como un estado independiente, en la que dice uno, un momento, oiga, que aquí hay una frontera, ¿eh? O sea, es decir, como que existen los valores, los hábitos de vida se generan y no permitimos que desde fuera nos estén invadiendo. Esa expresión suya, una familia fuerte es como un estado independiente, es la que nos explica por qué, en gran medida en esta cultura, en este nuevo orden mundial, la familia es el enemigo a batir. Porque obviamente si es un estado independiente, entonces nos impide el tener la capacidad de manipular a toda la población. Y aquellos que están educados en familias fuertes, pues claro, no pueden ser fácilmente manipulados por la ideología dominante. Entonces es tan importante, ¿no?, que en la familia se genere una convivencia fuerte. Por ejemplo, yo recuerdo de mi infancia que nuestro difunto padre invertía tiempo en compartir con nosotros una lectura de lo que estaba ocurriendo alrededor. Veíamos en televisión atentados de ETA, esto, lo otro, y nuestro padre se sentaba con nosotros. Y era un hombre que no tenía estudios, pero se sentaba con nosotros y nos ayudaba a hacer una lectura de lo que estaba ocurriendo. ¿Habéis visto esto? ¿Habéis visto lo que han dicho en televisión? Y aprendíamos a ir teniendo una lectura conjugada, ¿no?, desde los valores familiares de lo que estaba ocurriendo alrededor. Eso era muy importante. A mí me pesaba mucho más, tenía mucho más peso específico en mi vida la lectura de la realidad que yo había vivido en casa que la que luego me transmitiesen en clase. Tenía mucho más peso. Es más, con frecuencia determinadas cosas que yo había escuchado en clase las cotejaba luego en casa. Bueno, creo que se creó un ambiente, eso que mis padres trabajaban los dos y el tiempo del que disponían pues era limitado, pero creo que se generó un ambiente en el que la familia tenía un gran peso específico, ayudándonos a tener una visión crítica y una lectura de la realidad, rezando juntos, viviendo juntos la vida, ¿no?, compartiendo juntos nuestros problemas. Creo que es un gran reto, y soy consciente de esa imagen de Chesterton de que la familia fuerte es un estado independiente. Hoy en día resulta que la frontera no está en la puerta o en el portal que tienes dentro un móvil, ¿sabes? Que resulta que es una especie de, no sé si llamarle, infiltrado dentro de la familia, el que la frontera ya no está en el portero automático de ahí fuera, sino que hay, o sea, soy consciente que ahora es más complejo esto, ¿no? Pero todavía es más necesario el reto, o sea, porque es más complejo, es más necesario, ¿no?, ese reto de que la familia llegue a tener un peso específico en la convivencia que sea el determinante. Vamos a comenzar ya con vuestras preguntas. Tiene aquí bastante. Preguntan por aquí, ¿el Sagrado Corazón llora con las muertes del estrecho y de los pobres? Fijaros, precisamente eso que yo he intentado subrayar, ¿no?, a lo largo del desarrollo de mi expresión, de entendiendo cómo el reino de Dios lo impregna todo,
creo que es la respuesta clave a esta pregunta, ¿no? Es decir, esa expresión paulina, ¿quién llora sin que yo no llore con él? ¿Quién ríe sin que yo no ría con él? O sea, el corazón de Cristo sufre en el mundo, sufre. Yo recuerdo que a mí me hizo un gran bien, siendo un adolescente, aquel libro de Dios llora en la tierra, no sé si lo leísteis alguno, aquel libro de Efraín Van Straten, del fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada. A mí me hizo un gran bien el libro de Dios llora en la tierra, en el que iba haciendo un panorama de lo que ocurre aquí y allá y allá y allá, y entonces tú te das cuenta de que la felicidad no se puede construir ignorando lo que pasa en el estrecho. La felicidad no se puede construir ignorando lo que pasa en África, no se puede construir ignorando las grandes, las grandes heridas de la humanidad, ¿no? Sería una felicidad falsa. Yo creo que en esta vida, la vida, nuestra sociedad, no se divide en personas que sufren y personas que no sufren. No, se divide en personas que sufren por lo que hay que sufrir y personas que sufren por tonterías. Esto es así, ¿eh? O sea, aquí sufre todo el mundo. Puestos a sufrir, vamos a sufrir por lo que verdaderamente nos debe de hacer sufrir. Si no sufres por eso, vas a sufrir por tonterías, por vanidades, por frivolidades. Entonces, ese grito del corazón de Jesús, ¿no?, de que me duele el mundo, me duele que haya gente que en el mundo no conozca a Dios, me duele que en el mundo haya gente que esté sufriendo por el pecado de esa parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro que vamos a proclamar este domingo. O sea, me duele, porque le duele al corazón de Cristo y es lo que me duele a mí, ¿no? Creo que el ideal de un seguidor del corazón de Jesús tiene que ser el de intentar, ¿no?, procurar que yo sufra por lo que le hace sufrir el corazón de Dios y que yo me alegre por lo que le alegra el corazón de Jesús, ¿no? Entonces creo que es importante esa pregunta que habéis realizado y que tiene una respuesta muy clara, ¿no?, desde esa teología del corazón de Jesús. ¿Qué vocaciones hay? Consagrado, matrimonio y el soltero. ¿Cuál es el plan de Dios para él? Esta pregunta es recurrente. Sí, pero es totalmente lógica, A ver, en primer lugar, qué importante es que entendamos que la vocación no me la doy yo, que es Dios el que a través de las circunstancias de la vida me muestra su vocación. Porque voy a decir una cosa, yo he contado antes la historia de mi vocación, pero en el fondo, vocación yo realmente no tuve hasta que la Iglesia me dijo: José Ignacio, te ordenamos. Ese fue el momento en que la vocación era inequívoca. Hasta entonces yo tenía una especie de convencimiento subjetivo. Pero la vocación al final, cuando es inequívoca, es cuando es la Iglesia a través de una llamada, o cuando es la verdad de la vida a través de una circunstancia la que te la muestra. Esto es importantísimo, porque de lo contrario parece que soy yo el que pretende, ¿no?, que pretende construir su vocación. Y nosotros no somos inventores, somos descubridores, que es bastante distinto. Es bastante distinto. Nosotros descubrimos la vocación, no la inventamos, ¿no? Y dicho esto, voy a decir que por las circunstancias de la vida, cuando alguien permanece soltero, tiene que entender que hay un designio de Dios muy concreto, en el que está llamado a vivir una relación con Jesucristo de esponsalidad, aunque no tenga, digamos, ¿no?, pues no
no esté acompañada de una estructura canónica, de unos votos, de unas promesas. Sin embargo, esa esponsalidad que vive en su relación con Jesucristo está totalmente presente por el sacramento del bautismo, porque lo que configura nuestra vida es la relación de esponsalidad. Veo bastantes religiosas, ¿no?, que están aquí presentes delante mío. A ver, una religiosa en esta vida no hace sino recordarnos al resto de los mortales que todo bautizado tiene una esponsalidad con Cristo y que está llamado a vivir esa esponsalidad por toda la eternidad. Y la religiosa no va a ser más esposa de Cristo en la siguiente vida que tú y que yo, O sea, es un recordatorio en esta vida de lo que es nuestra vocación. Entonces, por una parte yo diría, descubrir la vocación de la esponsalidad. Segundo, entender que Dios también, la paternidad y la maternidad, nos permite ejercerlas de distintas formas. Hay una paternidad y una maternidad que uno va descubriendo en esta vida, que la va descubriendo. Y es verdad que, bueno, pues la no existencia de vida comunitaria de un soltero en un instituto, etcétera, ¿no?, o la no convivencia con una esposa o un esposo, será completada también pues por otro tipo de vida, de relaciones comunitarias que siempre nos purificarán, porque uno pertenecerá pues a un movimiento, asociación, parroquia, que la convivencia con los demás también le purificará. Porque, ojo, uno no se vive en solitario, y aunque él sea soltero, seguro que Dios tendrá un contexto comunitario de purificación. Entonces, hay que, primero, creer en que la vocación no me la autodoy yo a mí mismo, creer que la voluntad de Dios siempre es mejor para mí de lo que yo hubiese sido capaz de diseñar, creer más, ¿no?, en la acción de Dios que en mi sueño. Subrayar responsabilidad, descubrir la paternidad y la maternidad que Dios nos permite, ¿no?, vivir en esta vida, y a las experiencias de vida comunitaria que me purificarán y me liberarán de los riesgos del individualismo. Bueno, aquí vienen 3 preguntas en una. Y además pone su nombre, así que María, ándate con cuidado, porque cuando pones tu nombre, Dios igual quiere algo para ti. ¿Cómo ve la Iglesia en su futuro inmediato? ¿Qué papel cree que van a jugar los jóvenes en ella? Y si hay esperanza para la Iglesia. Vamos a ver, yo subrayo completamente lo que he dicho antes, de que la Iglesia, a ver, yo repito muchas veces, los que me conocen dirán, este repite eso hasta en la sopa. La Iglesia es un milagro. La Iglesia es un milagro tremendo, tremendo, en el que, a ver, ha salido tantas veces, ¿no?, de situaciones difíciles. Otra de las de Chesterton también, que se las trae, ¿no?, identifica en la historia de la Iglesia momentos, no sé si son 5 o 7, ¿no?, yo creo que son 5, no estoy seguro. Él identifica como 5 momentos en los que la Iglesia ha estado a punto de desaparecer. Ha habido momentos, crisis históricas, en las que parecía que la catolicidad colapsaba, ¿no? Entonces él dice, la Iglesia ha estado por lo menos en 5 ocasiones a punto de desaparecer, y ha resucitado, y ha resurgido en las 5, ¿no? Porque Jesús nos enseñó cómo salir del sepulcro. Eso lo dice Chesterton. El Señor sabe cómo salir del sepulcro. Entonces, como lo hizo una vez, pues lo ha dicho esas 5 o las 18 que sean, ¿no? Eso en primer lugar. O sea, la Iglesia es un milagro. La Iglesia solamente se entiende desde la resurrección de Jesucristo. Entonces, está muy por encima de nuestros planes, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importantísimo, porque si alguien me dijese a mí, ¿y tú cómo esperas que, de qué manera? Mira, no tengo ni idea. Digo, o sea, no tengo ni idea. Lo que sí que sé es que la Iglesia supera nuestra capacidad de... Tenemos que planificar bien, habrá que planificar, no digo yo que no, pero los planes que tengamos que hacer tienen que tener unas cuantas hojas en blanco al final, ¿sabes? Hay que sacar, cuando se saca un folleto pastoral,
siempre hay que tener 2 o 3 hojas blancas después, que al final suelen ser las que de verdad ocurren, ¿sabes? Esto suele ser así. Al final las dos o 3 hojas blancas son las que al final acontecen y transforman nuestra vida pastoral, ¿no? Entonces yo no sé cómo será, por qué caminos, qué es lo que acontecerá, ¿no? Pero yo sé que el Señor, que nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, lo va a hacer, lo está haciendo igual que lo ha hecho siempre, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante tener esta conciencia. O sea, la Iglesia es mucho más que la suma de sus miembros. La Iglesia es mucho más que la suma de sus miembros. Es otra cosa, es la esposa de Jesús. Es la esposa de Jesús. Entonces, la visión de fe, yo permitidme que la subraye a tope. La visión de fe. Y el hombre no puede pretender meterle a Dios en su jaula, ¿no? En su jaula y hacerle cantar conforme a su cantinela. Sino hay que estar atento a dónde sopla la voz del Espíritu. El Espíritu sopla por aquí, sopla por allá, pues le estamos atentos, lo discernimos, lo acompañamos. Una madre pregunta una situación un poco compleja. Mi hija, pone su nombre, mi hija me pide que rece porque la Iglesia acepte que la mujer pueda ser ordenada sacerdote. Y yo no sé qué es lo que tengo que rezar. Pues fíjate, la verdad es que yo creo que lo que tenemos que hacer obviamente es rezar para que no seamos configurados por las ideologías, sino que seamos configurados por la revelación. Eso es una cosa impresionante, ¿no? Dice, y no os ajustéis a este mundo, antes bien transformaros por la renovación de la mente. Por lo que tenemos que rezar es porque, acordaros de cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Menudo tirón de orejas. Menudo tirón de orejas, ¿eh? Entonces, es decir, yo creo que por lo que tenemos que rezar es porque no seamos configurados por las ideologías, las sensibilidades que son aquí, allá. O sea, mira, un cristiano es el que tiene la gracia de ser configurado por la revelación, de manera que su cosmovisión no la da el mundo, sino que está sustancialmente configurado por la revelación de Dios. Y luego obviamente existen sensibilidades pero ojo, pero sustancialmente es la revelación la que nos configura. Fijaros qué ceguera es que yo, porque soy hijo de este tiempo, piense esto. Si fuese hijo de la época victoriana, sería alguien que sería un mojigato que confundiría la pureza con una especie de falta de naturalidad en la expresión, ¿no? Porque como soy hijo de la época victoriana, pues aquí tal. Ahora, como somos hijos del mayo 68, pues entonces la tendencia es la del amor libre. Mira, ni la época victoriana ni mayo del 68, ¿sabes? Sino el Evangelio de Jesucristo, que sea Él el que configure nuestro pensamiento, nuestra sensibilidad. Yo creo que por eso es por lo que hay que rezar, tanto por la hija como por la madre y como por el obispo. O sea, porque todos tenemos que tener siempre una preocupación de que configure la doctrina, o sea, la revelación. Por eso permitidme que yo suelo insistir mucho que es importante tener apertura hacia la revelación en su conjunto, porque hay dos maneras de acercarse a la Sagrada Escritura o al magisterio de la Iglesia. Una es la de acercarse hacia aquellos aspectos que son más para mí connaturales, con los que me siento identificado. Yo con este pasaje del Evangelio súper bien, ¿eh? Ahora a mí el otro ese del juicio final, pásamelo rápido. A ver, otra manera de acercarse muy distinta es, me voy a acercar y allí donde encuentro un pasaje con el que no me identifico fácil, que tengo una dificultad connatural, me voy a quedar especialmente con él y voy a profundizarlo más, porque obviamente en mí hay una carencia. Lo que no puede ser es que yo seleccione la revelación conforme a mi sensibilidad.
No, tendré que educar mi sensibilidad con la revelación. Claro, es que eso es básico. Preguntan, ¿qué nos puede decir del corazón de Jesús con los enfermos y con los ancianos, que cada vez hay más, y muchos de ellos con una necesidad muy grande de Dios y están en residencias o en sus domicilios? ¿Qué podemos hacer con esta gran soledad? A eso se llama poner los pies en la tierra, al que ha hecho esta pregunta. Eso se llama poner los pies en la tierra y no en los planteamientos ideológicos. Pues es verdad que la vida se ha estirado mucho, y que el por medio de, o sea, conlleva que muchas personas en una vida mucho más prolongada, pues por una parte pasen como impedidas en situaciones en las que uno a ver cómo lleva eso, ¿sabes? A ver cómo lo lleva. Luego viene el reto de la eutanasia, que algunos dicen eso no es calidad de vida. Sí, para tener este tipo de calidad de vida no merece la pena vivir, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, ante ese gran reto, porque antes, vamos a ser claros, antes se moría mucho más pim pam pam, O sea, la gente pasaba de sentirse mal a estar dentro de una caja en poco tiempo, Pero claro, ahora las cosas generalmente se prolongan mucho, ¿no? Bien, entonces creo que esto supone vivir, o sea, educar en ese ofrecimiento de obras que hacemos, que hemos sido educados en el contexto del apostolado de oración, ¿no? Que ofrezco con mis alegrías, con mis sufrimientos, o sea, ser educados desde esa perspectiva del corazón de Cristo en el ofrecimiento de todo cuanto acontece en nuestra vida. Saber que todas las circunstancias de mi vida, todas las circunstancias van a formar parte de un designio redentor, que para Dios no se desaprovecha nada, que si me tienen que poner el cinturón, que si me tienen que poner lo otro, o sea, todos esos acontecimientos y avatares que suele ser un lío, todos ellos forman parte de un designio en el que yo estoy llamado a unirme con el corazón de Cristo, ¿no? A veces me ocurre que cuando visito a personas pues que están en ese tipo de situaciones, te dice, mire usted, a mí me gustaría no dar trabajo, me gustaría irme de esta vida sin que tenga que estar completamente cuidado por otras personas, ¿no? Que yo quisiera ser autónomo, no depender plenamente de otras personas. Y yo les digo, ¿y si también eso se lo dejamos en manos de Dios? Porque entiendo perfectamente que eso nace de un buen corazón, Eso nace de un buen corazón. Pero detrás de eso hay una falta de confianza última. Tú déjalo en manos de Dios. Si al final tienes que ser asistido, si al final resulta que vas a ser dependiente, igual a tus hijos les haces un favor, ¿sabes? Mientras que te están cuidando, no están donde no debieran de estar. Yo qué sé, y tú qué sabes, y yo qué sé. Y si le dejamos a Dios, que sea Él el que escriba la historia de nuestra vida, y eso sí, nosotros procuramos vivir en todo una ocasión de amar, en toda una ocasión de ser humilde, en toda una ocasión de la santa aceptación, del santo abandono, de dar testimonio, porque ojo, anda que los enfermos no tienen una oportunidad de dar testimonio. Menudo testimonio es ese, menudo testimonio, Que os voy a decir que una de las cosas que más me impactó a mí, yo siendo párroco de Zumar, fue los hijos bastante alejados. Entonces él era oncólogo, me llamó un día y me dice, ¿ve usted esta placa? Este tiene cáncer y le quedan 6 o 7 meses. Y soy yo. Me lo soltó así. Entonces me dice, ¿usted estaría dispuesto a acompañarme? Dijo, por supuesto que sí, ¿no? Y yo viví la enfermedad de aquel hombre actado, como Dios le dio para el final de su vida, le dio la posibilidad de dar un testimoniazo delante de sus hijos que eran problemáticos, y encima, cuando ya faltaba poco para
se equivocó en su pronóstico por una semana, ¿eh? O sea, era un oncólogo que tenía ojo clínico, ¿eh? Cuando faltaban ya pocos días, de repente un día me entregó 8 cartas para su mujer, para sus 6 hijos y una más para el obispo, fíjate. Y me pidió que después de fallecer se la entregase a cada uno. Cosa que yo hice, claro. En el funeral le entregué una carta a cada uno, tal. Y yo dije, madre mía, este hombre ha hecho del momento último de su vida el canto del cisne. Este hombre ha dicho, a ver, pues tengo el tiempo que tenga, ¿no? Pero tengo la ocasión de testimoniar, Entonces, creo que es una gran oportunidad, ¿no? Nosotros nos pensamos que yo lo principal de mi vida ya lo tengo hecho. Ahora estoy en tiempo de descuento. ¿En tiempo de descuento? Es ahora cuando se gana esta batalla. Es ahora, ¿no? Cuando te toca entregarlo. Yo recuerdo que el padre Mendizábal nos decía que la vida se entrega gota a gota, pero luego hay un momento en que se entrega todo de golpe, ¿sabes? Y ese momento último es ese momento, ¿no? En el que después de haberla entregado gota a gota, ahora venga, toda entera, ¿eh? Y creo que hay que dignificar ese momento, ¿no? Dignificar y tomar conciencia de la potencia salvífica que tiene ese momento de nuestra vida, de purificación, de iluminación, de configurarnos con Cristo. Vamos a hacer una o dos más. Por ahora todo bien, ¿no? Fáciles. Padre, le sigo en Sexto Continente en redes sociales, genial. Quería preguntarle, ¿cómo transmitir en la oficina, y pone entre paréntesis, gran empresa, cómo transmitir en la oficina gran empresa la alegría de la vida cristiana? Muchas gracias. Bueno, a ver, es curioso, ¿no? Pero yo sí que recuerdo haber mandado a redes sociales a una imagen de esas, de Mafalda, etcétera, en las que se ve, ¿no? Y pues todo un conjunto de gente con caras absolutamente amargadas, súper serias y tal, ¿no? Y de repente en medio de todo ese fondo una cara sonriente, ¿no? Y le dice uno a otro, ¿y ese qué? ¿Es masoquista o qué? ¿Qué pasa? ¿Ese es un masoquista o qué? Bueno, pues a ver, algo de esto sí que ocurre, ¿eh? Algo de esto sí que ocurre. O sea que, a ver, pues cuando en un contexto de vida bastante amargada o en un contexto de alegría frívola, porque es que a veces la alegría frívola es, vamos a decir, existe un tipo de alegría falsa. Si la alegría inocente es una alegría no inocente, es retrato del corazón más amargado de todos. Con lo cual, la alegría frívola o directamente sin máscaras, o el corazón amargado, pues quizás necesitan un testimonio de alegría, pero al mismo tiempo dado en una dosis en la que no le humille mucho, ¿sabes? No le humille mucho, porque a mí me ha ocurrido a veces que si estás entre gente muy amargada y tú allí rebosas o sea, parece que ofendes, ¿sabes? Parece que ofendes, como ese chiste de Mafalda, y de ¿este qué? ¿Masoquista o qué? ¿No? O sea, parece que ofendes. Entonces creo que también tenemos que dar testimonio de alegría, pero también no de una alegría desconectada con el sufrimiento de la gente, sino también tener una cierta capacidad de empatía, de intentar preocuparnos, intentar interesarnos por los sufrimientos de los demás. Para mí es muy importante el tú a tú. Ahí dicen gran empresa, ¿no? Bueno, gran empresa. Habría que ver si son con mamparas o no son con mamparas entre mesas. A ver, lo digo en plan de broma, lo digo porque creo que al final es importante el testimonio personal. Y es el encuentro tú a tú, cuando alguien te puede abrir su interior, en el que tú pues, puedes compaginar mi testimonio de alegría a la vez con mi capacidad de empatía, de entender que yo también sufro con lo que él le hace sufrir. Para mí su sufrimiento forma parte de una preocupación
Porque el hecho de que él no sea alegre, el hecho de que él esté sufriendo, quizás por tonterías, quizás por vanidades, ¿no? Pero yo me preocupa que él no sea feliz. Entonces ese punto de empatía tiene que existir, no una alegría desconectada, desconectada de su sufrimiento, ¿no? Supone una delicadeza humana en el trato. El que una alegría no se traduzca en va de sobrado, le importa un rábano que los demás estén sufriendo. Es un matiz que también pasa por los encuentros personales y ser capaz de interesarnos unos por los otros. Eso creo que es clave. Preguntan también, ¿qué le pasa a ese hoy en día que se ha olvidado del Evangelio de Jesús de Nazaret y de los más pobres? A ver, yo creo que cuando hablamos de la Iglesia, estamos hablando de nosotros mismos. Así de claro. Cuando hablamos de la Iglesia, a mí no se me ocurre hablar de una Iglesia distinta de mi propia persona, porque yo formo parte de esa Iglesia. No hay un tú distinto a un yo. O sea, eso punto primero, porque quizás esa pregunta, tal y como está formulada, podría dar pie a eso. No hay un tú distinto de un yo. El tema de la Iglesia para mí está muy clave. O sea, ¿quién marca la vida de la Iglesia? Los santos. ¿Cuál es la crisis principal de la Iglesia? La crisis de santidad. La crisis vocacional, recuerdo que, ¿os acordáis de José Luis Martín Descalzo? Fijaros, si me estoy remontando yo décadas para atrás. Pues yo recuerdo, ¿no?, un artículo de José Luis Martín Descalzo que él decía: no hay crisis vocacional, hay crisis de santos. Donde hay un santo habrá vocaciones. O me llamó la atención leer aquello, ¿no? No hay crisis de opción por los pobres, teórica. Lo que hay crisis es de personas concretas, con nombres y apellidos, que descubran a Jesucristo presente en los pobres. O sea, creo que esa pregunta hay que orientarla siempre, ¿sabes? Hay que orientarla a que la Iglesia no es un ente fuera de nosotros mismos. La historia de la Iglesia la han hecho los santos. Por ejemplo, ¿qué obispo tuvo Santa Teresa de Jesús pues cuando ella estaba en Ávila? No tengo ni idea. Eso ha quedado absolutamente olvidado. Y San Juan Bosco y tal, ¿qué obispo tenía? Ni idea. O sea, a ver, aquí el que ha configurado la historia de la Iglesia han sido los santos, no han sido los obispos, de no ser que sean santos, ¿sabes? Que también puede haber alguno puede haber, No han sido los papas, pero claro que puede haber los santos. Mira San Juan Pablo II. O sea, es decir, aquí quien configura la vida de la Iglesia son los santos. Eso ha sido siempre así y seguirá siendo siempre así. Hoy en día nos podemos dejar confundir pues por el hecho de que el efecto mediático parece que lo tiene el que tiene, entre comillas, la responsabilidad, y el efecto mediático no lo tiene el santo. Eso es una bobada. O sea, la historia no la construye el efecto mediático. La historia la construye la vida, lo que acontece, ¿no? La vida es lo que acontece, mientras que los medios de comunicación dicen cosas. Eso es así, eso es importante, ¿no?, tenerlo en cuenta. Pues nada, muchísimas gracias. Había muchísimas más preguntas, pero el tiempo es el que es y tenemos que seguir con el Congreso. Monseñor, muchísimas gracias. Ha sido una alegría y un placer contar con su presencia. Sabemos que tiene prisa por volver a San Sebastián, así que le despedimos con todo el cariño y un fuerte abrazo.
suele ser un lío, todos ellos forman parte de un designio en el que yo estoy llamado a unirme con el corazón de Cristo, ¿no? A veces me ocurre que cuando visito a personas pues, que están en ese tipo de situaciones, te dice, mire usted, a mí me gustaría no dar trabajo, me gustaría irme de esta vida sin que tenga que estar completamente cuidado por otras personas, ¿no? Que yo quisiera ser autónomo, no depender plenamente de otras personas. Y yo les digo, ¿y si también eso se lo dejamos en manos de Dios? Porque entiendo perfectamente que eso nace de un buen corazón, ¿eh? Eso nace de un buen corazón. Pero detrás de eso hay una falta de confianza última. Tú déjalo en manos de Dios. Si al final tienes que ser asistido, si al final resulta que vas a ser dependiente, igual a tus hijos les haces un favor. ¿Sabes? Mientras que te están cuidando, no están donde no debieran de estar. Yo qué sé. ¿Y tú qué sabes? ¿Y yo qué sé? Y si le dejamos a Dios, que sea Él el que escriba la historia de nuestra vida, y eso sí, nosotros procuramos vivir en todo una ocasión de amar, en toda una ocasión de ser humilde, en toda una ocasión de la santa aceptación, del santo abandono, de dar testimonio, porque ojo, anda que los enfermos no tienen una oportunidad de dar testimonio. Menudo testimonio es ese. Menudo testimonio, Que os voy a decir que una de las cosas que más me impactó a mí, yo siendo párroco de Zumar, fue los hijos bastante alejados. Entonces él era oncólogo, me llamó un día y me dice, ¿ve usted esta placa? Este tiene cáncer y le quedan 6 o 7 meses. Y soy yo. Me lo soltó así. Entonces me dice, ¿usted estaría dispuesto a acompañarme? Dijo, por supuesto que sí, ¿no? Y yo viví la enfermedad de aquel hombre actado, como Dios le dio para el final de su vida, le dio la posibilidad de dar un testimoniazo delante de sus hijos que eran problemáticos, y encima, cuando ya faltaba poco, se equivocó en su pronóstico por una semana, O sea, era un oncólogo que tenía ojo clínico, Cuando faltaban ya pocos días, de repente un día me entregó 8 cartas para su mujer, para sus 6 hijos y una más para el obispo, fíjate. Y me pidió que después de fallecer se la entregase a cada uno. Cosa que yo hice, claro. En el funeral le entregué una carta a cada uno, tal. Y yo dije, madre mía, este hombre ha hecho del momento último de su vida el canto del cisne. Este hombre ha dicho, a ver, pues tengo el tiempo que tenga, ¿no? Pero tengo la ocasión de testimoniar, Entonces, creo que es una gran oportunidad, ¿no? Nosotros nos pensamos que yo lo principal de mi vida ya lo tengo hecho. Ahora estoy en tiempo de descuento. ¿En tiempo de descuento? Es ahora cuando se gana esta batalla. Es ahora, ¿no? Cuando te toca entregarlo. Yo recuerdo que el padre Mendizábal nos decía que la vida se entrega gota a gota, pero luego hay un momento en que se entrega todo de golpe, ¿sabes? Y ese momento último es ese momento, ¿no? En el que después de haberla entregado gota a gota, ahora venga, toda entera. Y creo que hay que dignificar ese momento, ¿no? Dignificar y tomar conciencia de la potencia salvífica que tiene ese momento de nuestra vida, de purificación, de iluminación, de configurarnos con Cristo. Vamos a hacer una o dos más. Por ahora todo bien, ¿no? Fáciles. Padre, le sigo en Sexto Continente en redes sociales, genial. Quería preguntarle, ¿cómo transmitir en la oficina, y pone entre paréntesis, gran empresa, cómo transmitir en la oficina gran empresa la alegría de la vida cristiana? Muchas gracias. Bueno, a ver, es curioso, ¿no? Pero yo sí que recuerdo haber mandado a redes sociales a una imagen de esas, de Mafalda, etcétera, en las que se ve, ¿no? Y pues todo un conjunto de gente
con caras absolutamente amargadas, súper serias y tal, ¿no? Y de repente en medio de todo ese fondo una cara sonriente, ¿no? Y le dice uno a otro, ¿y ese qué? ¿Es masoquista o qué? ¿Qué pasa? ¿Ese es un masoquista o qué? Bueno, pues a ver, algo de esto sí que ocurre, ¿eh? Algo de esto sí que ocurre. O sea que, a ver, pues cuando en un contexto de vida bastante amargada o en un contexto de alegría frívola, porque es que a veces la alegría frívola es, vamos a decir, existe un tipo de alegría falsa. Si la alegría inocente es una alegría no inocente, es retrato del corazón más amargado de todos. Con lo cual, la alegría frívola o directamente sin máscaras, o el corazón amargado, pues quizás necesitan un testimonio de alegría, pero al mismo tiempo dado en una dosis en la que no le humille mucho, ¿sabes? No le humille mucho, porque a mí me ha ocurrido a veces que si estás entre gente muy amargada y tú allí rebosas de... O sea, parece que ofendes, ¿sabes? Parece que ofendes, como ese chiste de Mafalda, y de ¿este qué? ¿Masoquista o qué? ¿No? O sea, parece que ofendes. Entonces creo que también tenemos que dar testimonio de alegría, pero también no de una alegría desconectada con el sufrimiento de la gente, sino también tener una cierta capacidad de empatía, de intentar preocuparnos, intentar interesarnos por los sufrimientos de los demás. Para mí es muy importante el tú a tú. Ahí dicen gran empresa, ¿no? Bueno, gran empresa. Habría que ver si son con mamparas o no son con mamparas entre mesas. A ver, lo digo en plan de broma, lo digo porque creo que al final es importante el testimonio personal. Y es el encuentro tú a tú, cuando alguien te puede abrir su interior, en el que tú pues, puedes compaginar mi testimonio de alegría a la vez con mi capacidad de empatía, de entender que yo también sufro con lo que él le hace sufrir. Para mí su sufrimiento forma parte de una preocupación, porque el hecho de que él no sea alegre, el hecho de que él esté sufriendo, quizás por tonterías, quizás por vanidades, ¿no? Pero yo me preocupa que él no sea feliz. Entonces ese punto de empatía tiene que existir, no una alegría desconectada de su sufrimiento, ¿no? Supone una delicadeza humana en el trato, el que una alegría no se traduzca en va de sobrado, le importa un rábano que los demás estén sufriendo. Es un matiz que también pasa por los encuentros personales y ser capaz de interesarnos unos por los otros. Eso creo que es clave. Preguntan también, ¿qué le pasa hoy en día que se ha olvidado del Evangelio de Jesús de Nazaret y de los más pobres? A ver, yo creo que cuando hablamos de la Iglesia, estamos hablando de nosotros mismos, así de claro. Cuando hablamos de la Iglesia, a mí no se me ocurre hablar de una Iglesia distinta de mi propia persona, porque yo formo parte de esa Iglesia. No hay un tú distinto a un yo. O sea, eso punto primero, porque quizás esa pregunta, tal y como está formulada, podría dar pie a eso. No hay un tú distinto de un yo. El tema de la Iglesia para mí está muy clave. O sea, ¿quién marca la vida de la Iglesia? Los santos. ¿Cuál es la crisis principal de la Iglesia? La crisis de santidad. La crisis vocacional, recuerdo que, ¿os acordáis de José Luis Martín Descalzo? Fijaros, si me estoy remontando yo décadas para atrás. Pues yo recuerdo, ¿no?, un artículo de José Luis Martín Descalzo que él decía: no hay crisis vocacional, hay crisis de santos. Donde hay un santo habrá vocaciones. O me llamó la atención leer aquello, ¿no? No hay crisis de
opción por los pobres teórica. Lo que hay crisis es de personas concretas, con nombres y apellidos, que descubran a Jesucristo presente en los pobres. O sea, creo que esa pregunta hay que orientarla siempre, ¿sabes? Hay que orientarla a que la Iglesia no es un ente fuera de nosotros mismos. La historia de la Iglesia la han hecho los santos. Por ejemplo, ¿qué obispo tuvo Santa Teresa de Jesús? Pues cuando ella estaba en Ávila. No tengo ni idea. Eso ha quedado absolutamente olvidado. Y San Juan Bosco y tal, ¿qué obispo tenía? Ni idea. O sea, a ver, aquí el que ha configurado la historia de la Iglesia han sido los santos, no han sido los obispos, de no ser que sean santos, ¿sabes? Que también puede haber alguno puede haber, No han sido los papas, pero claro que puede haber los santos. Mira San Juan Pablo II. O sea, es decir, aquí quien configura la vida de la Iglesia son los santos. Eso ha sido siempre así y seguirá siendo siempre así. Hoy en día nos podemos dejar confundir pues por el hecho de que el efecto mediático parece que lo tiene el que tiene, entre comillas, la responsabilidad, y el efecto mediático no lo tiene el santo. Eso es una bobada. O sea, la historia no la construye el efecto mediático. La historia la construye la vida, lo que acontece, ¿no? La vida es lo que acontece, mientras que los medios de comunicación dicen cosas. Eso es así, eso es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Pues nada, muchísimas gracias. Había muchísimas más preguntas, pero el tiempo es el que es y tenemos que seguir con el Congreso. Monseñor, muchísimas gracias. Ha sido una alegría y un placer contar con su presencia. Sabemos que tiene prisa por volver a San Sebastián, así que le despedimos con todo el cariño y un fuerte abrazo.